El cuarto tema se titula El concepto de naturaleza como construcción social. Generalmente no reflexionamos sobre el concepto de la naturaleza, es algo tan común para nosotros, tan cercano, que no reflexionamos sobre ese concepto tan importante. Y hay muchísimas concepciones del concepto de la naturaleza. El concepto de naturaleza depende mucho del contexto geográfico, social e histórico en que nos ubiquemos y el bagaje cultural de la persona. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre ese concepto de la naturaleza y cómo cambia, cómo hay diferentes concepciones y cómo cambia según el contexto geográfico e histórico en que nos ubiquemos. El concepto de naturaleza es el reflejo de las apreciaciones y de la interrelación de la sociedad con la naturaleza. Por ejemplo, es muy diferente el concepto de naturaleza que puede tener un habitante de una megaciudad como Nueva York, de un aborigen del Amazonas que tiene toda su vida de vivir en medio de ella, mientras que que tiene un contacto más cercano, mientras que el habitante de Nueva York lo ve como algo externo, ¿verdad? Entonces así podemos ir viendo que hay diferentes concepciones, sentimientos de la naturaleza dependiendo de donde se ubique, de la crianza de la persona y del contexto geográfico, histórico y social. Hoy en este video vamos a reflexionar sobre los conceptos e ideas que hay sobre la naturaleza a lo largo de la historia. Iniciamos por la época medieval, en la Edad Media, del siglo, más o menos del siglo V al XV, donde domina una visión organicista de la naturaleza como de un ser vivo y donde se veía al ser humano como una parte más de su entorno. Sin embargo, había una visión sumamente teocentrista, eh, que era muy jerárquica, donde el ser humano es interlocutor ante Dios. Para la época renacentista, más o menos en el siglo XV y XVI en Europa, ¿verdad? Es que se ubica esta época. Aquí ya toma fuerza la visión antropocentrista, que hemos hablado que domina hoy en día. La época renacentista es caracterizada por una visión humanista, sumamente antropocentrista, y donde toma fuerza la visión del ser humano pues, por fuera de la naturaleza y por encima de todo lo que le rodea. La naturaleza se empieza a ver como un conjunto de elementos que pueden ser manipulados y manejados, sobre el cual el ser humano tiene control, y esto viene de una fuerte herencia del imperio griego, de la época de los filósofos griegos, y también de la visión judeocristiana que viene, que por ejemplo se refleja en la Biblia, donde se indica que la naturaleza está a disposición del ser humano. Ya para el siglo XVII y XVIII, la época que decíamos que se empieza a consolidar el, el capitalismo, antes, ¿verdad? Como yo les había dicho, era una época feudal. Ya para el siglo XVII y XVIII, que se empieza a consolidar, les repito, el capitalismo, eh, empieza a dominar la visión economista clásica. Les decía, por ejemplo, David Ricardo, Adam Smith, que empiezan a reflexionar sobre cómo se empieza a consolidar ese modo de producción capitalista, y en la cual hay una visión de naturaleza que es reducida a factor tierra, y donde ya se ve esa visión de que los recursos naturales son ilimitados. Y el objetivo en esa época, ¿verdad?, de consolidación del capitalismo, es encontrar paraderos naturales para explotarlos en beneficio del crecimiento económico, y se ve esa visión de progreso material y dominio de la naturaleza para uso del ser humano. Para la época del siglo XVI y XVII se da la conquista y colonia de América, donde los primeros europeos que llegan a América se encuentran con una naturaleza incontrolable, en unos espacios salvajes, de pura selva, puro desierto, zonas frías, zonas sumamente calientes, ¿verdad? Entonces son parajes naturales totalmente poco habitados
por el hombre, solo por ciertos grandes civilizaciones americanas que estaban presentes en ese momento, pero muchas de las zonas están poco habitadas. Entonces hay una visión de naturaleza incontrolable, de espacios salvajes, y donde en muchas crónicas se habla de admiración y belleza por los parajes naturales que se encuentran los europeos en América. Esa, la visión europea que traían los conquistadores se traslada a América Latina. Entonces, para la época de la conquista, hay una conquista social, pero también conquista la naturaleza. Se empiezan a domesticar, por decirlo así, esos parajes naturales, esos espacios salvajes que se encuentran los europeos, y empieza a haber cultivo de la tierra, extracción fuerte de minerales, caza, tala, introducción de especies exóticas, construcción de obras, etc. Entonces se inicia en América Latina, para la época de la conquista, una visión de naturaleza utilitarista, ¿verdad? Que viene de la visión europea. Entonces se pasa de una visión de naturaleza salvaje a utilitarista, y donde ya se da un proceso de apropiación y control de la naturaleza y sus riquezas en beneficio del desarrollo económico que traían los europeos. Esa visión utilitarista de la naturaleza toma fuerza como visión dominante a nivel global a partir del siglo XVIII, se consolida en el XIX, y en el siglo XX-XXI todavía es la visión dominante. La naturaleza es vista como una canasta de recursos, de las cuales se pueden explotar a gusto del ser humano, que es la especie dominante según esta visión. Y los recursos se ven como recursos desvinculados que se pueden explotar uno a uno. Entonces hay una búsqueda de eficiencia y productividad para esa extracción de cada uno de esos recursos útiles para el ser humano, y mucho se basa en la innovación tecnológica. En el siglo XX se desarrolla una visión desde la ecología que llega hasta hoy, que es la naturaleza como un sistema. Hoy usamos mucho esa definición de ecosistema. Entonces esa idea viene desde la ecología, lo repito, y se busca examinar la naturaleza en partes, y se busca intervenir en esas partes para mejorar la productividad. Se ve la naturaleza como un sistema que tiene sus propias leyes y del cual el ser humano está excluido. Entonces ahí se predomina una visión separada del ser humano en la naturaleza. También desde la ecología hay otra corriente que tiene una visión más organicista. Entonces desde la ecología hay dos tendencias fuertes. Una de la parte científica, esa de separar las partes y entenderlas y aumentar la productividad, y otra más militante, una más heredera, o que los herederos actuales son los ambientalistas, más con una idea de protección de la naturaleza, y donde en ambas hay una visión de naturaleza frágil por primera vez. Es una visión mucho más reciente, como lo hemos visto en las clases. A partir de los 80s, les recuerdo que se consolida dentro del capitalismo el neoliberalismo. Ya se empieza a ver con más fuerza, toma fuerza esa visión de la naturaleza como forma de capital, y se le conceptualiza como capital natural. Se da una economización de la naturaleza. Les repito, es a partir de la década de los 80, después de la crisis, donde se consolida la conceptualización de la economía y un modo de desarrollo basado en el neoliberalismo. Entonces toma fuerza, les repito, esa visión de la naturaleza como capital natural. Antes se veía la naturaleza como algo externo a la economía. A partir de ahí se busca internalizar la naturaleza, por lo que se amplía el concepto de capital tradicional hasta englobar a la naturaleza. Entonces de ahí viene el concepto de capital natural, y ya en los cálculos económicos se empieza a incluir a la naturaleza como capital natural. Entonces ya no es un simple factor tierra como se le veía antes, con recursos que estaban a disposición de la producción humana, sino que también se empiezan a aplicar herramientas de la economía para incluirlas en sus cálculos.
esa visión economizada de la naturaleza, esta se conceptualiza como, se ve como fragmentada, dividida en componentes útiles que pueden ser explotados. Además, inicia un proceso fuerte de propiedad sobre estos componentes, entonces se busca fuertemente comprar, vender esos componentes, por ejemplo, la compra de recurso hídrico, de la tierra, etc. Y esto es una visión de naturaleza que domina actualmente en América Latina, y repito, heredado de todas las corrientes europeas y estadounidenses también, que ya se vuelve potencia. ¿Qué es la ideología del progreso y cómo se relaciona con los conceptos de naturaleza? La ideología del progreso está presente en la mayoría de estos conceptos e ideas de naturaleza que acabamos de ver y que llegan hasta hoy en día, principalmente esa idea neoliberal de la naturaleza como capital natural, ¿verdad? Pero también está presente en visiones anteriores. Esa ideología del progreso viene de las teorías y modelos de desarrollo tradicionales y, como les decía, América Latina la idea de Europa. ¿Qué caracteriza esa ideología del progreso? Vea, como hemos visto a lo largo de las clases, dentro del proceso de desarrollo ve el crecimiento económico como la meta principal y como el generador de progreso social y económico, donde se busca acumulación de capital y productividad y consumismo para así caminar hacia el desarrollo. Y en ese concepto, en esa visión de desarrollo, basado en la ideología del progreso, la explotación de la naturaleza es la que hace posible todo esto. Entonces, en esa ideología del progreso, la naturaleza es secundaria, es vista, como les decía, como una canasta de recursos con sus componentes fragmentados, útiles, y se va simplificando para verlo cada vez más fragmentado, sin interrelación y poder explotarlos a disposición del ser humano, y se niegan todas las restricciones ambientales o ecológicas que hemos reflexionado en las diferentes clases. Está fuertemente basada, como lo hemos dicho, en el antropocentrismo, una visión de que la naturaleza, incluso la mujer, está a disposición del hombre. Además de estas visiones de naturaleza basadas en la ideología del progreso, hay visiones alternativas de la naturaleza. Esas visiones alternativas de la naturaleza son nuevas ideas alternativas a la ideología del progreso que intentan romper con esas visiones tradicionales de canasta de recursos de la naturaleza y se apega mucho a los valores propios de la naturaleza. La naturaleza debe ser un objeto a disposición del ser humano y pasa a ser sujeto con valores propios. Una de esas visiones es el concepto de biodiversidad que se origina en la biología y que normalmente suplanta el concepto de naturaleza y que tiene mucha fuerza hoy en día. Vea la diversidad, se ve como una imagen, da una imagen de unidad y coherencia. Ha servido mucho para las visiones ambientalistas y conservacionistas, pero también es usada, por eso hay que tener cuidado con cómo se usa, es usada por el economicismo y la visión fragmentada de naturaleza de explotación. Otro concepto alternativo es el de espacios silvestres o el de áreas silvestres, que son conceptos que ven a la naturaleza como espacios totalmente silvestres o salvajes. En América Latina son de mucho uso, por ejemplo, así muchas veces se ve en la selva del Amazonas. En América Latina ese concepto de salvaje o silvestre que veíamos en la época de la conquista pasa de ser algo negativo, como una naturaleza indomable, pasa a ser en la época actual una necesidad basada en la necesidad de conservar esos espacios. Entonces pasa a ser algo negativo a positivo. Este concepto de espacio silvestre es muy utilizado por grupos ambientalistas, círculos académicos, y se ve a la naturaleza como un espacio idílico de cooperación y simbiosis que incluso debería ser ejemplar para la humanidad,
Sin embargo, se basa mucho en rechazar a la presencia humana. Entonces, esa visión tradicional de las áreas silvestres protegidas, donde el humano no cabe ahí y se le excluye, ¿verdad? Entonces, refuerza esa dualidad humano-naturaleza, que muchas veces esa misma dualidad sirve para justificar la explotación de la naturaleza. Otras concepciones de naturaleza vienen de las visiones tradicionales indígenas y campesinas. Son conceptos y formas de relacionarse con la naturaleza basados en cómo estos grupos se relacionan con su entorno. Aquí ya se ve generalmente al ser humano dentro de la naturaleza, como parte del ecosistema. Y se basan en vivencias de pertenencia y empatía con el medio. Son grupos que han vivido incluso por siglos a la par de la naturaleza. Incluso en grupos indígenas tienen todas sus reglas de interrelacionarse con la naturaleza con base en conceptos religiosos, de mitos y tabús, que generalmente provocan un bajo impacto en la relación de esos grupos con la naturaleza. Otro concepto basado en esas concepciones indígenas y campesinas es el de la Pachamama, ¿verdad? Que lo escuchamos mucho, basado en la visión indígena y campesina mucho en Sudamérica. Sin embargo, últimamente se ha mitificado y se olvida de hechos históricos, como que esos grupos también han modificado su entorno. Por ejemplo, una de las teorías de la desaparición de los mayas es que fue por un desastre ecológico, por el crecimiento demográfico y el uso indiscriminado del entorno. Muchas veces lo que favorece la buena relación con estos grupos es su baja demografía, ¿verdad? Y además el factor tecnológico, por lo que no hay que idealizar el concepto, pero tenemos muchísimo que aprender de ese concepto de Pachamama. Otro concepto alternativo a la naturaleza muy popular hoy en día es el de Gaia, originado muchas veces de culturas asiáticas. Es una visión organicista de la naturaleza, donde el planeta es visto como un sistema que se autorregula, más o menos como un ejemplo de esa visión de Gaia es el que tienen en la película Avatar, en la cual la naturaleza, como lo repito, se autorregula, se adapta y genera nuevos ambientes. Es importantísimo este concepto que reconoce valores intrínsecos del medio ambiente. Otros enfoques que han tomado mucha fuerza son los enfoques biocéntricos, tanto por ejemplo en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Estos rompen con el antropocentrismo, ya ven al hombre y la mujer como una especie más dentro de la biodiversidad. Un ejemplo de ese conceptos biocéntricos es el de geocultura, que entiende que toda cultura presupone un medio ambiente, entonces que todo grupo humano culturalmente representativo está inmerso en su medio ambiente, y ese medio ambiente también determina su cultura. También el cimismo guaraní en Paraguay y otras zonas de Sudamérica tiene una visión muy interesante, donde no hay separación entre el ser humano y la naturaleza. Hay diferentes grupos indígenas que están muy enfocados en esta visión de no separación entre el ser humano y la naturaleza. Otro concepto biocéntrico es el que viene de la ecología profunda, que se populariza en los 70s y que llega hasta hoy en día. Se enfoca mucho en buscar ese equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, entiende que hay límites en el uso de la naturaleza, busca una propuesta de ciencia integral y abierta, con participación del ser humano dentro de la naturaleza. Revisa las pautas del crecimiento económico que tanto hemos criticado aquí en este curso, y más bien ve al hombre al servicio de la tierra, al revés de la visión tradicional donde la tierra está al servicio del hombre. ¿Qué relación hay entre estas visiones alternativas y la visión tradicional de naturaleza con el desarrollo sostenible? Aquí vamos a reflexionar con base en la lectura y con base en lo que hemos hablado sobre que en el desarrollo sostenible hay visiones tradicionales o visiones críticas alternativas. Dice el autor que en las primeras concepciones de desarrollo la naturaleza se encontraba por fuera, era vista como una externalidad, no se calculaban, no se involucraban, no se incluían los cálculos
económicos, pero conforme va tomando importancia el medio ambiente, la economía tradicional busca ingresar la naturaleza, pero lo incluye en sus cálculos económicos, pero no por interés del ambiente, sino para seguir, por decirlo así, basados en esa ideología del progreso, y seguir con el mismo modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, por lo que el interés, les repito, no es que cuidar el ambiente, sino seguir permitiendo ese crecimiento económico sostenido, infinito. Dice el autor que las visiones tradicionales del desarrollo sostenible, las que no implican un cambio en el modo de desarrollo, lo que hacen es completar ese ingreso, permiten ese ingreso a la naturaleza dentro del sistema económico tradicional, por lo que al final mantienen la misma ideología del progreso. Internalizan la naturaleza en el sistema económico y básicamente al final seguimos en la misma dinámica, en el mismo modo de desarrollo basado en la ideología del progreso. Entonces no implican un cambio verdadero al final. ¿Cuál es la relación entre desarrollo y naturaleza? Entonces dice el autor que las concepciones de desarrollo apelan a determinadas concepciones de naturaleza y que la mayoría de las concepciones de naturaleza que hemos hablado hoy en día se ajustan a esa ideología del progreso, a ese crecimiento económico infinito. Por eso muchas de las concepciones de naturaleza lo ven como una canasta de recursos a disposición de esa ideología del progreso. Entonces al final esas concepciones de naturaleza, esos conceptos de naturaleza que hemos visto, legitiman el concepto de desarrollo basados en esa ideología del progreso. Al final ambos se conforman mutuamente, las visiones tradicionales de naturaleza con esa ideología del progreso, y así se sostiene el desarrollo tradicional, la visión de crecimiento económico infinito. Entonces dice que el autor que las visiones de desarrollo sostenible como crítica, como concepción crítica, que la hemos reflexionado en las clases anteriores, ese concepto de desarrollo sostenible como concepción crítica representa una gran oportunidad. Dice el autor que las visiones alternativas de naturaleza se alejan de la ideología del progreso, o sea, son concepciones de naturaleza que no sostienen esa ideología del progreso, porque critican y denuncian al propio progreso, al conceptualizar a la naturaleza con valores propios. El problema es que esas visiones críticas de naturaleza o esos conceptos de naturaleza no tradicionales no tienen contraparte en las teorías y proyectos de desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo sostenible ofrece, la visión crítica de desarrollo sostenible ofrece posibilidades de plasmar en un proyecto de desarrollo esas visiones alternativas de naturaleza. El propio concepto de desarrollo sostenible, la historia que hemos visto de cómo nace el concepto de desarrollo sostenible, hemos analizado cómo nace fruto de la atención de desarrollo y ambiente, el cual el concepto de desarrollo tradicional viene de varias décadas, de muchos años atrás, mientras que la preocupación del ambiente es mucho más reciente, ¿verdad? Y el desarrollo sostenible nace como fruto del análisis, de la atención de los efectos del desarrollo tradicional sobre el medio ambiente. Entonces, al hacer este análisis crítico sobre el desarrollo y sobre la ideología del progreso, entonces el autor dice que el desarrollo sostenible ofrece posibilidades de plasmar en un proyecto de desarrollo esas visiones alternativas de naturaleza. Dice el autor que él clasifica las definiciones de desarrollo sostenible en 3 categorías y dice que la que puede lograr plasmar en un proyecto de desarrollo esas visiones alternativas de naturaleza es la sostenibilidad súper fuerte. Él dice que una sostenibilidad débil se basa en el concepto de economía tradicional, lo que hace es incorporar al capital natural, al capital total para que se mantenga constante, para que siga el crecimiento económico. Esas son las definiciones de desarrollo sostenible tradicionales que no ofrecen cambios que hemos analizado en el curso. Hay visiones más críticas que buscan una sostenibilidad fuerte, un enfoque más de conservación, pero siempre siguen creyendo en el capital natural como objetivo del desarrollo sostenible. Entonces al final terminan sosteniendo casi que la misma visión de desarrollo y de ideología del progreso. El autor aboga por una sostenibilidad súper fuerte que cuestiona el concepto de capital natural.
y donde el ambiente debe ser valorado por sí mismo, cuestionando el utilitarismo antropocéntrico, esa visión de la naturaleza como canasta de recursos para el modo de producción antropocéntrico. Y esa sostenibilidad súper fuerte evidencia que hay límites al crecimiento y apuesta fuertemente por la conservación, entonces está totalmente alejada de la ideología del progreso que analizamos. Dice el autor que la sostenibilidad súper fuerte permitiría plasmar en un proyecto de desarrollo esas visiones alternativas de naturaleza. Termina cuestionando los paradigmas de desarrollo tradicional y ataca la noción propia de progreso. Entonces, que esas son las definiciones que debemos trabajar. Esa definición de sostenibilidad súper fuerte basado en visiones alternativas de la naturaleza, totalmente alejadas del antropocentrismo, que se basa en una visión biocéntrica, donde se entiende al ser humano como una especie más dentro de la naturaleza.